quiero hablar de lo que estábamos hablando del libro de Éxodo capítulo 25, en donde Dios nos mostró un primer mueble que hay en el lugar santo. Ese primer mueble que hay en el lugar santo es la mesa que estuvimos hablando hace unos domingos atrás. Y cuando la persona pasaba del lugar que era el altar de bronce, que significa la redención, el pago del precio de la sangre por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Cuando uno pasaba por el altar de bronce, era para sacrificar un animal que decía: la sangre derramada de ese animal es por mi pecado, es por mi ofensa, es por mi transgresión. Y ese animal era sacrificado allí por el sacerdote, y ese animal significaba la expiación, la redención prometida que Dios había hecho desde Adán y Eva. Cuando pecó Adán y Eva, Él mató los animales y los cubrió con las pieles, y eso hablaba de una redención prometida. Todo el Antiguo Testamento, todas las personas esperaban ser redimidos, y el símbolo era ese animal que moría en el altar y que su sangre era derramada para expiar sus pecados. Y después estaba el lavacro. Todo esto habla del tabernáculo que Dios le reveló a Moisés, siervo de Dios, en el monte Horeb, el monte de la revelación. Ahí en el monte de la revelación recibió todo esto el siervo de Dios, Moisés. Y era el tabernáculo. Ese tabernáculo que recibió en el monte Horeb no solo significaba el lugar donde Dios iba a habitar con esas tablas de la ley, que eran las tablas del testimonio de Dios en la tierra, que se lo había dado a Moisés, escribiéndolo con su dedo sobre las tablas de piedra, a la vista, a los ojos de Moisés, allí en el monte, y que esas tablas tenían que ser puestas en un arca hecha de madera de acacia y de oro revestido, de oro puro por fuera y por dentro, y una tapa a tipo de cubierta que era de oro puro, y sobre esa tapa dos querubines que miraban hacia el propiciatorio, hacia esa tapa. Su mirada estaba allí, y que allí el sacerdote debía entrar con la sangre y derramándola sobre esa tapa cubierta que estaba sobre el arca. Dice: allí me declararé, dice Dios, y allí te hablaré. Cuando nosotros pasamos por la cruz de Cristo y experimentamos la sangre derramada por nosotros, esa es la condición, ese es el protocolo, ese es el lugar donde el arca y sobre el propiciatorio era derramada esa sangre. Y allí, solo por la sangre de justicia, solo por un justo que pagó el precio por cada uno de nosotros, allí Dios se iba a declarar a esa persona. Allí Dios le iba a hablar a ese pecador redimido, comprado, a ese pecador arrepentido. Y cada vez que yo voy al altar, no voy por mi justicia, ni por mi oración, ni por mi bondad, sino que voy por la humanidad de Cristo, que derramó su sangre para perdonar mis pecados. Y le digo: por la justicia de tu Hijo, por la sangre de Jesús, vengo a adorarte, vengo a reconocer que
estaba muerto en delitos y pecados. Vengo a reconocer que estaba perdido y para el infierno. Pero la sangre de tu Hijo me redimió, pagó el precio, me compró, me salvó. Ahora soy salvo. Y quiero caminar en justicia en este día. Por eso vengo a ti, para que me des la vida. ¿Sabe que después de ese altar de bronce y el arca, que el arca es el primer mueble de ese tabernáculo que Dios le reveló a Moisés y que lo hizo tal cual? Esa arca tenía 1,5 codos de alto, tenía 2 codos de largo y 2 codos de ancho, y que estaba en el lugar principal, en el lugar santísimo. Esa arca ocupaba el lugar santísimo y era el único mueble que había en el lugar santísimo, porque allí dentro se guardaban las 2 tablas de la ley del testimonio de Dios, y se guardaba un cofre de oro donde el sumo sacerdote ponía pan, maná, el maná que caía, que venía del cielo, y guardaba una parte escogida en ese cofre de oro que dice el maná escondido, se llamaba, que lo guardaban dentro de esa arca. Ese maná escondido el sacerdote lo ponía para la próxima generación. Estaban involucrados su vida y todo su entorno y sus hijos. Un sacerdote que ama a Dios y entra por el atrio y entra al lugar santo y participa del servicio a Dios, siempre está pensando en su próxima generación. Siempre está pensando no solo por él, sino por sus hijos y por los que vienen después de él, por su casa. Y sabe que en el lugar santo, el único mueble que había en el lugar santísimo era el arca. Allí en el arca las 2 tablas de piedra, el cofre del maná escondido y la vara del sumo sacerdote Aarón, reverdecida, con vástagos, renuevos, hojas, flores y frutos. Que en una noche, en la presencia de Dios, esa vara seca reverdeció. Eso habla de lo que Dios puede restaurar de nuestra vida. En su presencia hay restauración. En su presencia hay vida para todo lo que está estéril, seco. Dios le da vida. Y sabe que en el primer lugar, que es el lugar santo, porque lo demás de afuera es el atrio, después está el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora el lugar santo tenía 3 muebles. Uno de esos muebles, el primero después del lavacro, era la mesa. Y la mesa tenía una característica muy particular, que era del mismo material que había sido hecho el arca. Y la mesa era de madera de acacia, revestida en oro por fuera y por dentro, en la cubierta y en los lados, porque significaba también la divinidad que es el oro. Y el oro, en su naturaleza divina, es la naturaleza divina del Padre. Y la madera de acacia es la naturaleza de Cristo como humano, que descendió a la tierra para hacer la voluntad del Padre hasta llevar los pecados de toda la humanidad a la cruz, al altar mayor. Así que esa mesa tenía la divinidad del Padre en el oro, la naturaleza de Dios el Padre, el oro, la divinidad, y la madera de acacia, que era la humanidad de Cristo,
juntamente con el oro, que es la parte divina, donde Él era 100% humano y 100% espiritual. Y sobre la mesa, esa mesa que no era de gran tamaño, había 12 panes. Y esos 12 panes, la Reina Valera, la Biblia Reina y Valera, le mencionan a esa mesa como la mesa de los panes de la proposición. Pero esa palabra no lo hace en nuestro vocabulario muy entendible a lo que significaba realmente esos panes sobre esa mesa, donde tenían las argollas, una en cada lugar de cada pata, y tenía una vara de acacia revestida en oro puro en la cornisa que iba sobre esa mesa, y también en la cornisa del arca estaban esos anillos y estaban esas varas que eran para llevarlas sobre los hombros de los sacerdotes. Cuando la nube se levantaba, cada sacerdote ya designado para cada anillo y para cada lugar llevaba la vara sobre su hombro, porque trasladaban todos los muebles del tabernáculo en sumo orden. Y esta mesa, en el término original arameo, se dice la mesa de los panes de la presencia de Dios. La mesa de los panes de la presencia de Dios. Y hablé hace unos días atrás de la mesa, pero en una primera parte. Esta es una segunda parte en la cual uno puede tener más claridad y entender con más luz, al ilustrarse más la palabra en cada detalle. Entonces, en la palabra arameo, los panes, la mesa de los panes de la presencia de Dios. Pero aún hay una profundidad, hay un sentido más de la palabra, que se dice que estos panes, se habla de estos panes como el arreglo de los panes sobre la mesa. El arreglo. Ahí nos da más sentido que el sacerdote y los sacerdotes lo acomodaban de una manera que era un arreglo. No se los ponía de cualquier manera, sino que estaban dispuestos con un arreglo, que ese arreglo significaba el rostro de Dios. El rostro de Dios. Entonces, la idea más completa era la mesa de los panes de la presencia del rostro de Dios. Y allí había 12 panes. No había ni 1, ni 3, ni 5. No. Había 12 panes. Y estos panes eran los que en la semana se hacían, pero que se disponía para la casa de Dios. Cada casa disponía de un pan en la semana para la casa de Dios. Y sabe que cada familia en el campamento, en donde el tabernáculo estaba en medio del campamento de las 12 tribus de Israel, que ocupaban 3 tribus del lado este, 3 tribus del lado oeste, 3 tribus del lado sur y 3 tribus del lado del norte. Así que Dios habitaba en medio de su pueblo, que fue la revelación más grande que tuvo Moisés.
que él quería, deseaba. Ahí interpretó Moisés el deseo, interpretó el corazón de Dios, de que Dios deseaba habitar, vivir, morar en medio de su pueblo. Y por eso el tabernáculo estaba erigido justamente en medio de su pueblo. Y ahora, esa mesa que se disponía como el primer mueble, con la particularidad y la característica del mueble que estaba en el lugar santísimo, que era el arca, era para el disfrute de esos sacerdotes. Porque cada sacerdote, en su hábitat natural, que era el campamento, como otras familias, era salir a buscar el maná cuando venía el rocío de la madrugada, cuando salía el lucero de la mañana, pues caía el rocío de la madrugada, y en ese horario el pueblo salía de su tienda antes que saliera el sol. Y en ese rocío, cuando venía el rocío, caía el maná del cielo. Es el pan del desierto, el pan de Dios, el pan que no era por una semilla, no era por un trabajo agrícola, no era por un trabajo humano, era el pan del cielo. Cuando fueron sacados de Egipto, vinieron al desierto, y cuando se les terminó la provisión, clamaron a Dios y pedían carne, y Dios les dio carne para que ellos estuvieran hartos y vieron que Dios les podía dar todo lo que ellos necesitaban. Pero Dios le quería dar algo espiritual, algo celestial, algo que viniera del cielo, para cambiar su naturaleza humana, para que fueran estos llamados de Dios y que fueran de una naturaleza espiritual, que cambiaran ese mundo y esa manera de vivir humana, terrena, y pudieran vivir bajo la voluntad y los planes y los propósitos de su Dios. Y ahí entonces les daba ese maná. El maná que era para recogerlo para toda la familia. Cada día había que hacerlo. No se podía guardar para 2 días porque se echaba a perder, se descomponía. Porque el plan de Dios era que cada mañana el sacerdote de la casa le buscara a Dios para su familia, para su casa, para su esposa, para sus hijos. Le buscara a Dios. Salir antes que salga el sol. Cuando salía el lucero de la mañana y venía el rocío, que eso habla de Cristo y la presencia de Dios. Un sacerdote debe llenarse de Cristo y de la presencia de Dios y estar juntando la provisión para su casa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoro, te adoro, te adoro, porque tú eres mi provisión. Porque tú eres mi sustento, porque tú guardas mi familia, porque tú guardas mi matrimonio. Y entonces ese hombre, cuando salía de su tienda, cuando el lucero de la mañana salía y venía el rocío de la madrugada, era la presencia de Dios. Él tenía comunión con Dios y juntaba el sustento, la provisión de Dios para su casa, para su familia. Y ese sacerdote que en las familias todas del campamento lo hacían, ahora ese sacerdote, para estar involucrado en el servicio a Dios, porque eso era un pueblo que le servía, un pueblo que recogía su bendición, pero ahora servirle a Dios era necesario entrar a ese lugar santo. Era necesario compartir con esos 12. No era individual ya. El juntar y buscar la bendición de Dios no era en forma en la cual yo salía por los míos. Ahora iba por la comunión de esos que eran mis hermanos, mis condiscípulos. Ahí tenía que comer el pan
que estaba en arreglo, que estaba dispuesto como el rostro de Dios. Ahora debía compartir la comunión con Dios, pero con 12 hermanos. Ser un grupo integrado, ser un grupo consolidado, una familia funcional, que funcionen todos con una sola búsqueda, con una sola intención. Ahora yo había cubierto toda la semana la bendición de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa, el sustento, el estar nutridos, el estar alimentados, el crecer. Ahora yo debía participar con un grupo que eran 12 los panes y comer delante de la presencia del rostro del Señor, porque eso me impartía la vida. Esa era la comunión que debía tener, la comunión de los santos. Ahora estaba yo, que había sustentado en la semana, que había guardado, que había consolidado, que había estado con mi familia siendo responsable y comprometido. Ahora venía y estaba con ese equipo, con ese grupo, pero no pensando cada uno en lo propio, en lo particular, en lo personal, en lo individual. No. Ahora venía a consustanciarme con ese equipo, con ese grupo, a estar integrado, al estar involucrado, al ser responsable con la misma idea, porque Dios les impartía la vida, y esa comunión en esa mesa hacía que hubiera gloria, y hacía que hubiera sabiduría, y hacía que cada sacerdote se fortaleciera en el poder de la fuerza de Dios. Ahora el resplandor de la gloria de Dios estaba siendo impartido en sus vidas. Ese es el equipo de los 12. Ese es el discipulado. Ese es el donde recibimos la vida de Dios, la naturaleza de Dios. La vida de Dios se recibe cuando estoy integrado, como el discipulado de Jesús, que fueron ministrados, instruidos, capacitados, enseñados. Porque en esa mesa, al comer el pan del rostro de la presencia, uno se nutría. Y uno en un discipulado se nutre y se alimenta y crece. Porque cuando uno está bien nutrido, bien alimentado, va a crecer. Nunca más va a ser igual. Va a crecer en la sabiduría de Dios. Va a crecer en la vida de Dios. Esos panes se comían en el lugar santo para saber la voluntad de Dios. Venga tu reino. Ahí estaban los 12. Un equipo de gobierno. Un equipo que tiene sabiduría de lo alto. Un equipo que tiene las estrategias y los diseños de Dios. Un equipo que recibe la luz para ver claro todas las cosas. Un equipo que crece en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, cuando ese sacerdocio, cuando ese hombre ya no era individual, era un hombre funcional. Hay familias que no se dan cuenta, viven bajo un mismo techo, piensan que son familia y se dejan tal vez engañar, porque el espíritu de la familia no es funcional, es disfuncional. Cada uno entra y sale a la casa haciendo su propio, y se olvidan de la mesa, porque la mesa es para tener la comunión familiar, es para tener la misma idea de la casa, es para estar involucrados en el mismo plan y en el mismo propósito.
Por eso la mesa tenía una importancia, porque ahí se iba a nutrir, ahí se iba a alimentar y ahí se iba a crecer. Y se iba a dejar la individualidad que se vivía afuera del tabernáculo. Ahora en el tabernáculo yo iba a vivir conforme a una sola idea, conforme a un solo propósito, disfrutando. Porque hay que dejar el altar, hay que dejar la cruz. La cruz ya quedó atrás. Ahora yo me lavé las manos y entré al lugar santo. Ahora tengo que disfrutar de la mesa. Ahora la mesa es mi disfrute, mi comunión con el Señor. Ahora la mesa, el compartir con esos dos hermanos. Ese es el momento donde yo aprendo sabiduría de lo alto, donde yo comienzo a sentir la fortaleza de Dios. Ahora comienzo a ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora comienzo a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Ahora comienzo a ser un sacerdote de la casa de Dios que le sirve en sus planes. Aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, bendito sea Dios. Hay una presencia sobrenatural. Hay gente que está llorando porque el Señor le está diciendo: tenés que estar en un discipulado, tenés que estar también en una casa de buenas noticias, pero tenés que participar del discipulado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe qué significaba eso? Las madres, cuando tienen a hijos grandes, es como que la memoria vuelve a la niñez. Una madre cuando tiene 70, 75 años, su hijo tiene 45, 50, lo espera comer y le hace la comida que más le gustaba a ese su hijo. Y su hijo, por más que ha conocido comidas, lugares y buenos sabores y buen gusto, come esa comida hecha por su madre que se la hacía cuando niño y la disfruta. Y la disfruta. Y esa comida es la comida en la mesa de su madre, disfrutando su presencia. Esa comida es maravillosa. Esa comida no tiene precio. Esa comida es de las manos de su madre, es de la mano de aquella que lo crió, de aquella que lo sustentó. Y cuando nosotros como sacerdotes vamos a la mesa de los panes, de la disposición, del arreglo, del rostro de Dios en su presencia, ahí disfrutamos. Él se goza porque nos da la mejor comida, el mejor sustento, el mejor alimento, la mejor nutrición. Y nosotros nos gozamos porque Dios se goza y Dios disfruta de esa comida, y disfruta Él y nosotros disfrutamos, y disfrutamos nosotros y Él disfruta esa comida como Padre que nos da y que nos hace bien, y que ha dicho en su palabra: mis discípulos reciben autoridad para traer el reino de Dios a la tierra. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Dele un gloria a Dios, alábelo al Señor, alábelo porque Él vive. Él te está hablando, Él te está hablando a ti. Oh, gloria. Hay una presencia sobrenatural aquí. Oh, paparrabacato. La mesa 23 y 24, 25 del capítulo. Escuche esto. Sí, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Ahí está. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Mire, esta mesa, la característica es igual que el arca. El arca y la mesa tenían 1 codo y medio de altura. Eran del mismo nivel. Eran de la misma altura. Una estaba en el lugar santísimo. Y muchas veces nosotros no sabemos si empezamos por las experiencias
de la cruz, del altar, y empezamos por las experiencias de la mesa, o empezamos por las experiencias del arca, porque el arca es la salvación. Están íntimamente relacionados con el altar de bronce que los perdonó por la sangre. Así que nuestras experiencias pueden confundirse en nosotros. Es decir, no sé si empecé por el arca o empecé por la mesa, o empecé por el arca o experimenté la mesa, y es del mismo nivel. Y tiene que ser del mismo nivel del testimonio de Dios. La mesa tiene que ser del mismo nivel del testimonio del arca. Y uno muchas veces dice, ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo hago para saber eso? Que mi mesa de comunión, mi mesa del compartir con los 12 discípulos, que estoy integrado a un grupo de discipulado, ¿será del mismo nivel que el arca? ¿Será de la misma altura? ¿Tendrá? ¿No estaré bajando el testimonio de Dios? ¿No estaré sacándolo de nivel al testimonio de Dios? Y muchas veces decimos, ¿y qué es lo que saca del testimonio de Dios a la mesa, a mi compartir con los hermanos, con los santos que comen los panes para crecer del rostro de la presencia? ¿Y sabe qué es? Es cuando nosotros no ponemos el mismo nivel, la misma altura al testimonio de Dios. Es como, por ejemplo, que usted esté estudiando la Biblia, que por un lado esté estudiando la Biblia y por otro lado tenga música mundana. Usted está estudiando la Biblia, pero hay música mundana, o hay un truco, o hay una cosa que hace que se baje el testimonio de Dios, que no tenga el mismo nivel el testimonio de Dios en mi vida. Mi vida tiene que ir al mismo nivel que el arca del testimonio de Dios. Mi mesa en la comunión con los santos tiene que ser del mismo nivel que el testimonio de Dios para mi vida. No puedo yo bajar de nivel el testimonio de Dios en esto de compartir las experiencias con el arca y de compartir las experiencias con la mesa. Yo no puedo cambiar de nivel, porque tenían un mismo nivel, una misma dimensión, una misma altura. En ese segmento debía moverse el testimonio de Dios. Cuando usted está estudiando la Biblia, está diciendo palabras de mundanalidad, de pecado. O está estudiando la Biblia y de pronto salen criticando a los hermanos o a la iglesia o a los seres queridos. Bajamos el testimonio de Dios del arca, se diluye, ya no es puro, ya tiene agua. Pero Dios, el Señor, está edificándonos como pueblo, está edificándonos como discipulados, está edificándonos como familias, está edificándonos como el tabernáculo de Dios. Y yo sé que hay hombres y mujeres que han sido transformados. Desde las familias de allá del campamento empezaron a comer del maná espiritual, cambiando su constitución humana por la vida espiritual, por la vida ministerial, y luego entraron al tabernáculo a servir a Dios. Se integraron a un grupo de discipulado. No dejaron las casas de buenas noticias, sino que se integraron a un equipo de discipulado donde comparten. Y el testimonio de Dios no va a perder el nivel, porque Dios nos está edificando, nos está enseñando, nos está haciendo aprender al ser iluminados, porque ahí en el tabernáculo había otro mueble, el tercer mueble, que es el candelero de oro puro, el que alumbraba. Yo siento hoy una presencia, porque en la mesa de los 12, cuando se comen los panes del rostro de la presencia de Dios, mire, es tan edificante.
sale la persona renovado, sale una persona edificada, porque Dios está edificando su edificio, el edificio espiritual. Entonces tenemos que aprender a vivir en ese orden espiritual. Y a todo lo que le ponemos orden, Dios lo hace prosperar. En estos días he tenido yo una revelación que para ser próspero en todas las áreas de su vida, usted tiene que hacer dos cosas. Una, ponerle orden. El orden viene por lo que Dios está diciendo que es orden, que cada cosa debe ir en su lugar. Luego, para hermosear eso, Dios le va a soltar su prosperidad. Al ver que usted le está poniendo orden, Dios le va a mostrar esa prosperidad. Y número dos, hay que ser diligente para cualquier cosa que usted haga, o emprenda, o comience, o inicie. Debe ser diligente. Si una persona le pone orden a las cosas y es diligente, va a tener prosperidad y bendición. Si usted no tiene orden en el ministerio y no está integrado a un grupo de 12, lo primero tengo que integrarme a un grupo de 12 de discipulado. ¿Para qué? Para venir a compartir sobre la mesa el pan del arreglo, de la proposición, de la presencia de Dios, del rostro de Dios. Comer de Él, comer la vida de Dios, la vida de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y que esa mesa esté al nivel del arca, para que el testimonio de Dios no se baje, no se pierda, no lo hagamos perder. Para nuestros jóvenes, en la casa, la familia, si está hablando de la iglesia y entra en un tema que no debe entrar, los jóvenes son tan receptivos que van a entender como que la iglesia que se habla es una iglesia llena de fallas, y la iglesia es transparente, es preciosa, es pura, es la novia del Cordero, es la que se debe tratar como un eunuco trata a una reina. Es la reina que va a reinar con el rey. No es cualquier cosa. No le veas la parte humana. Tienes que mirarle el lado de Dios, que Dios ha comprado y ha lavado con su sangre, que está preparando, purificándola por el lavamiento de la palabra para presentársela a Él mismo, sin mancha y sin arruga, ataviada como una novia para su esposo. Aleluya, gloria a Dios. Es maravilloso recibir esto que estamos recibiendo. Si alguien puede glorificar a Dios, darle la gloria al Señor. Si alguien puede decir gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, porque me edificas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero orar por los discípulos. Quiero orar por la mesa del tabernáculo, este primer mueble, que es Cristo. Cristo, así como el arca. El arca era el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque esa mística, ese misterio, esa comunión, ese aprender más y más, ese fluir de la vida y de la sabiduría, era la vida del Espíritu. El Padre, simbolizado por el oro habla de la naturaleza divina del Padre. La madera de acacia habla de la naturaleza de Cristo cuando estuvo en la tierra. La cornisa, como el Rey Jesús, que estaba sin medida, una corona sin medida, una cornisa que llevaba a la mesa, una corona sin medida que es Cristo. Y la comunión que allí se llevaba a cabo era la obra del Espíritu Santo sobre esos 12 hombres o 12 mujeres que se reúnen en un discipulado para ser siervos y siervas de Dios. Póngase de pie y adórele al Señor. Yo siento su presencia.
siento su amor. Cuando uno está en la mesa con la idea de perder la individualidad. Escuche, a los discipulados hay gente que no crece porque va con una idea disfuncional. Hay familias que siendo creyentes pierden los tesoros de Dios porque son disfuncionales. Una familia dividida entre sí, o un reino dividido entre sí, o una ciudad, ¿podrá permanecer? ¿Podrá permanecer? ¿Podrá permanecer? No. Entonces hay familias que sin darse cuenta están bajo un mismo recinto, un techo, pero sus ideas están divididas. ¿Qué hay que hacer? Hay que negarse para unirse, trabajar, pedir, clamar, rogar, suplicar, orar, interceder, para que esa familia ya no sea disfuncional, sino que sea unida. Y cuando tengamos esa familia unida comiendo el pan, el maná de Dios, el maná del cielo, nos vamos a constituir en una familia funcional llena del Espíritu. Y cada uno de esos miembros va a buscar un lugar en el discipulado y va a comenzar a hacer la voluntad de Dios para servirle. Y esa familia que parecía que el diablo se la iba a llevar, ahora es una familia que está sirviendo plenamente al Señor, con toda la fortaleza y con toda la vida de Dios. ¿Y cómo hará esta familia que era tan débil, que tenía tantos vicios y tantos problemas? ¿Cómo harán para servirle a Dios? Que ahora son encargados de obra, ahora son pastores, ahora son gente de gobierno del reino de Dios. Ahora son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ahora le están sirviendo al Dios del cielo. ¡Aleluya! Porque son gente que obedeció los principios de la palabra de Dios. Obedeció como Dios dice que hagamos, para que cuando hagamos como Él dice, nosotros seamos investidos del poder del Espíritu Santo y veamos la gloria de Dios. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos elevan su voz para gritar y decir gloria a Dios? ¡Aleluya!